doctor Andrés Mega, profesor universitario en medicina, médico, psiquiatra legista, psicoterapeuta, psiquiatra y forense, retirado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rara vez yo cito todos los pliegos y honores, pero para hablar del tema de la ley de salud mental hace falta. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, gracias por los minutos que nos va a dedicar y en función de algo que nosotros estamos haciendo en el contexto de lo que nos corresponde y el espacio del que disponemos de difundir, que es la preocupación que tenemos al respecto de la actual ley de salud mental de la República Argentina, que está creando desde ya una situación presente y que a corto futuro puede ser realmente gravísima, ¿no? Es absolutamente correcto. Nosotros, los psiquiatras que estamos estudiando desde el año 2010, fecha de la sanción de esta ley nefasta, permítame decir, estamos absolutamente preocupados porque la implementación de esta ley, más allá de lo que se pretenda decir desde ciertos círculos y ciertos niveles, es un atentado a la salud pública nacional. Sencillamente por lo siguiente, yo creo que el tiempo suyo es muy valioso y voy a tratar de resumir muy concretamente las ideas que por otra parte son irrefutables y no se pueden discutir. La sanción de la ley se produce con la elaboración de este texto sin la participación de ninguna facultad de medicina de la República Argentina. Punto número 1. Segundo lugar, esta ley no respeta las incumbencias profesionales de los integrantes del equipo de salud, con lo cual supuestamente, aunque esto contradiga al mismo Código Penal, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y en tercer lugar, lo más importante es que bajo el disfraz de una supuesta defensa de los derechos humanos de los pacientes, en rigor, se lo voy a decir sin vueltas, se trata de una lisa y llana política de reducción de costos. Es decir, cuando usted genera una ley que dice que hay que desarmar instituciones que están funcionando y atendiendo a la salud, y que supuestamente la reemplazará por hospitales públicos reacondicionados o por otras instituciones, y resulta que estas instituciones o este reacondicionamiento jamás ocurren, usted asiste indudablemente a una política de reducción de costos. Es como si yo le dijera, a ver, hay muchas radios, muchas frecuencias de Mar del Plata en estos momentos, vamos a reemplazar su radio con una revista. ¿Sí? Lo que usted iba a decir y toda su gente iba a decir por su radio, lo reemplazaron con una revista mensual. Y ahí tiene que agrupar, pero no es lo mismo una revista que una radio, por supuesto que no, pero estamos reduciendo costos. Desgraciadamente es esto. Y los casos que usted acaba de comentar, estas dos personas supuestamente intoxicadas que mataron a un hombre venerable, esta chica que muere en ese hotel de alojamiento y muchos casos más, se van a seguir produciendo porque no hay una política de salud mental que proteja a la población. Y las instituciones que venían trabajando tienen que cerrar a partir del 1 de 2020. Así que van a pretender que el hospital, por ejemplo, creo que se llama San Martín, ahí en Mar del Plata. No, el Hospital Internacional General de Agudos, que es Oscar Allende, digamos, el nuestro. Oscar Allende, bueno, el Hospital Internacional de ahí de Mar del Plata cumpla teóricamente la función de atender toda la salud mental de Mar del Plata. No va a poder, no puede ahora, pero no va a poder ningún hospital del país. Básicamente, ¿por qué? Por falta de recursos, porque los hospitales públicos ya tienen falta de recursos, primero. Y segundo, porque hace falta un entrenamiento de años al personal médico y paramédico que jamás lidió con la salud mental y con problemas psiquiátricos. Más allá, dejemos de lado los prejuicios, ¿sí? Entonces estamos, insisto una vez más, en una grave emergencia nacional, de la cual tienen que tomar nota la población en general, especialmente aquellos familiares que tienen a su cuidado pacientes con patología psiquiátrica, y aquellos familiares que tienen pacientes que desgraciadamente no son válidos y tienen que recibir cuidados en un medio de internación. Esto sería reemplazado por el Hospital Internacional General de Agudos, donde deberían ir estos pacientes internados y obviamente no va a generar una crisis de proporciones mayúsculas. ¿Sí? Claro. Ahora, usted sabe, me permito decir esto, yo evidentemente estoy hablando con alguien que tiene el conocimiento, el expertise necesario,
Lo curioso de todo esto es que el impulso se da en el contexto de un gobierno que ideológicamente se suponía estaba en las antípodas de Estados Unidos, en líneas generales, y sin embargo yo encuentro puntos de contacto con una de las leyes centrales de la época de Ronald Reagan, las llamadas Reaganomics. Entre otras cosas, cuestiones incluyeron una disposición general de este tipo, que es lo que creó el fenómeno de los homeless, y que literalmente arrojó a miles, hoy quizás millones en Estados Unidos, de drogadictos a las calles a su suerte. José Luis, su comentario es absolutamente brillante y no me lo ha hecho ninguno de los tantos colegas que me han entrevistado. Le cuento, si usted entra en Google, va a encontrar una tabla fantástica que narra la realidad de la salud mental en Estados Unidos desde 1934 hasta el año 2010. O sea, es una buena estadística, donde hay una curva descendente que marca a los pacientes psiquiátricos internados en instituciones y que baja. Pero al mismo tiempo, esta curva que arranca en 1934, que es ascendente y se cruza en otra dirección hacia la punta, en diagonal, es la cantidad de pacientes encarcelados en instituciones penitenciarias. Esto quiere decir que se va a sacar de aquí y se saca de todas partes del mundo, porque esto es una política global, a pacientes psiquiátricos de lugares donde reciben tratamiento y reciben cuidados porque son inválidos para hacerlos por sí mismos, y terminan en la calle, como bien dice usted, o presos, que es el segundo paso. Un paciente psiquiátrico en Mar del Plata, un invierno con el frío que hay, no tiene para comer, no hay nadie que le dé bolilla, encuentra un auto, rompe la ventanilla y se mete a dormir adentro, ¿sí? Y directamente detenido por la policía, lleva metido al sistema penitenciario y obviamente, lamentablemente con maltrato, porque no va a recibir ahí la atención que necesita. Este es el futuro inmediato, el futuro que empieza el 1 de enero del 2020, desgraciadamente. Ahora cuénteme, porque se supone que en el cambio de gobierno se produce un cambio general de paradigma. Sin embargo, conozco bien, quizás lo que mejor conozco es lo del sistema de justicia, donde todavía el colectivo de justicia legítima tiene mucho poder dentro del sistema judicial. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? Porque por un lado veo muy fuertes críticas a la actividad del CEDRONAR, que tristemente solo puede exhibir recientemente estadísticas de 2017, y por el contrario veo en funcionarios que en general no dan la cara, son muy poco conocidos públicamente, lo cual siempre es negativo en términos del funcionariado, que se mantienen en más o menos, digamos, en la misma línea, quizás inclusive hasta con más fervor público cuando pocas veces hablan que lo que hacían los anteriores funcionarios del kirchnerismo. Desgraciadamente, José Luis, insisto con el concepto que le transmití recién, y yo no tengo ninguna ideología política de un lado o del otro, pero tengo que asistir como médico que ha trabajado 36 años en un hospital psiquiátrico en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Esteves, y 32 años en la Corte Suprema de Justicia, de que estamos asistiendo a una política de reducción de costos. Y ahí se alinean todas las ideologías. Es decir, si sos funcionario y gastás menos de los presupuestos que yo te encargué, tu gestión se considera exitosa. Y desgraciadamente tenemos que llegar ahí, porque bajo apariencia que quieren presentar de protección del paciente psiquiátrico, en rigor lo que se trata es precisamente lo contrario, la desprotección y la falta de instituciones intermedias. Se quiere cerrar el espacio público de internación y de atención, tanto de enfermos mentales como de gente con dependencia de las drogas, y no hay nada de reemplazo que debería existir antes de producir el traspaso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no, perfectamente, sí, perfectamente. Yo lo que creo es que en términos de las ONG, sin ninguna duda habrá que revisar, habrá que prolijar, habrá que ser más estricto en los controles de cómo se usan en esas ONG los recursos públicos que se destinan. No tengo ninguna duda, toda actividad humana es factible de ser revisada y corregida en beneficio del conjunto, pero la verdad que este camino es un camino, un despeñadero. Bueno, Andrés, gracias por ilustrarnos sobre todo esto, seguramente volveremos a conversar del tema, el tema está lejos de tomarse del mismo una conciencia pública y política que permita pensar que va a haber una corrección, así que desde ya muchas gracias, es muy amable. Es usted muy amable y un saludo a su audiencia. Bueno, el doctor Andrés Mega,